NOM 017 STPS 2008, Equipo de Protección Personal Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo. Objetivo: establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Campo de aplicación. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. Definiciones. Equipo de protección personal, EPP. Conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada equipo de protección personal. Autoridad del Trabajo, Autoridad Laboral, las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. Obligaciones del patrón. 1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. 2. Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo. 3. Determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. En caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada equipo de protección personal. 4. Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones. A. Que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. B. Que en su caso, sea de uso personal. C. Que esté acorde a las características físicas de los trabajadores, y D. Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. 5. Comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por puesto de trabajo o área del centro laboral, con base a la identificación y análisis de riesgos a los que se refiere el apartado 5.2. Comunicar al contratista los riesgos y las reglas de seguridad del área en donde desarrollará sus actividades. Los contratistas deben dar seguimiento a sus trabajadores para que porten el equipo de protección personal y cumpla con las condiciones de la presente norma. 6. Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos que elabore el fabricante de tal equipo de protección personal. 7. Supervisar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de protección personal proporcionado, con base a la capacitación y adiestramiento proporcionados previamente. 8. Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de equipo de protección personal. Obligaciones del trabajador. 1. Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. 2. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo a la capacitación que recibieron para tal efecto. 3. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de protección personal que utiliza.
4. Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento o se lo reemplace. Indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. A. Basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor o fabricante del equipo, y en la que el patrón considere conveniente adicionar. B. En su caso, contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento. C. Identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece. D. Incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección o donde no se debe usar. E. Considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomiende y las fallas o deterioros que el trabajador identifique, de tal forma que impida su óptimo funcionamiento. F. Considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción adversa en el trabajador. G. Incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso, para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado. H. Indicar que cuando el trabajador esté en contacto con posibles agentes infecciosos, el equipo de protección personal que utilice debe ser para ese uso exclusivo. Y. Establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección del equipo de protección personal, cuando aplique, después de cada jornada de uso, de acuerdo con las instrucciones o recomendaciones del fabricante. J. Prever que si el equipo de protección personal se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideren las sustancias, condiciones o aditamentos para esta actividad. K. Establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente cuando derivado de su revisión muestren algún deterioro que impidan su óptimo funcionamiento. L. Indicar que el reemplazo en sus partes dañadas debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. M. Precisar lugares y formas de almacenarse en recipientes o contenedores especiales, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedor para que no presenten daños o mal funcionamiento después de su uso, y N. Establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido, de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca, cuando quede contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su descontaminación, o se determinación del equipo de protección personal. Clave y región anatómica. 1. Cabeza. Clave y equipo de protección personal. A. Casco contra impacto. B. Casco dieléctrico. C. Capuchas. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. A. Golpeado por algo, que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad. B. Riesgo a una descarga eléctrica. Considerar alto o bajo voltaje, los cascos son diferentes. C. Exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas. Protección con una capucha que puede ir abajo del casco de protección personal. Clave y región anatómica, ojos y cara. Clave y equipo de protección personal. A. Anteojos de protección. B. Goggles. C. Pantalla facial. D. Careta para soldador. Gafas para soldador. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. A. Riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra la radiación. B. Riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad. C. Se utiliza también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares, para proteger ojos y cara. D. Específico para procesos de soldadura eléctrica. Específico para procesos con soldadura autógena. Clave y región anatómica, oídos. Clave y equipo de protección personal. A. Tapones auditivos. Conchas acústicas. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. A. Protección contra riesgo de ruido, de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. B. Mismo caso del inciso A. Clave y región anatómica, aparato respiratorio. Clave y equipo de protección personal. A.
respirador contra partículas. B. Respirador contra gases y vapores. C. Mascarilla desechable. D. Equipo de respiración autónomo. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de protección del equipo, hecha por el fabricante del producto. A. Protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador. B. Protección contra gases y vapores. Considerar que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales se aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. C. Mascarilla sencilla de protección contra polvos. Se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. Clave y región anatómica, extremidades superiores. Clave y equipo de protección personal. A. Guantes contra sustancias químicas. D. Guantes dieléctricos. C. Guantes contra temperaturas extremas. D. Guantes mangas, tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. En este tipo de productos es importante verificar las recomendaciones o especificaciones de los diferentes guantes existentes en el mercado, hecha por el fabricante del producto. Su uso depende de los materiales o actividad a desarrollar. A. Riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas corrosivas. B. Protección contra descargas eléctricas. Considerar que son diferentes guantes dependiendo de protección contra alta o baja tensión. C. Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. D. Hay una gran variedad de guantes: tela, carnaza, piel, bec, látex, entre otros. Dependiendo del tipo de protección que se requiere, actividades expuestas a corte, vidrio, etc. Clave y región anatómica, extremidades inferiores. Clave y equipo de protección personal. A. Calzado ocupacional. B. Calzado contra impactos. C. Calzado conductivo. D. Calzado dieléctrico. E. Calzado contra sustancias químicas. F. Polainas, botas impermeables. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. A. Proteger a la persona contra golpes, machacamientos, resbalones, etc. B. Protección mayor que la del inciso anterior contra golpes, que pueden representar un riesgo permanente en función de la actividad desarrollada. C. Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador, generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas. D. Protección contra descargas eléctricas. E. Protección de los pies cuando hay posibilidad de tener contacto con algunas sustancias químicas. Considerar especificación del fabricante. F. Extensión de la protección que pudiera tenerse con los zapatos exclusivamente, generalmente utilizadas cuando se trabaja en áreas húmedas. Clave y región anatómica, otros. Clave y equipo de protección personal. A. Equipo de protección contra caídas de altura. B. Equipo para brigadista contra incendio. Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador. A. Específico para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en alturas y entrada a espacios confinados. Específico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay equipo adicional en función de las actividades rescate a realizar. En GHCE, contamos con capacitación y auditorías en requerimientos legales en seguridad e higiene. Síguenos en nuestras redes sociales.